Sagitario, muy buenos días. Bienvenido a tu lectura del día de hoy. Espero que te encuentres muy, pero muy, muy bien. Gracias por compartir estos hermosos minutos de tu día con nosotros. Gracias por darnos la confianza de poderte aconsejar a mi tarot, mi mazo de tarot y a mí. Muchas, muchas, muchas gracias por la bendición de permitirnos llegar hasta tu hogar o donde sea que nos escuchas. Cuéntame en dónde estás, en el gimnasio, en el carro, en dónde nos escuchas. ¿Estás en el transporte? ¿Vas camino al trabajo? No importa, te agradezco mucho estos minutos que nos estás dedicando y espero que este video te encuentre de lo mejor y recuerda que llega a ti en el momento que era necesario y estaba destinado a que escuches estos mensajes. ¿Por qué? Porque estas son lecturas atemporales, generales para todo el signo de Sagitario, pero también atemporales. Así que no importa cuando nos escuches, esto se cumple para tu mayor bien. Recuerda que el tarot es una herramienta muy poderosa para poner las energías disponibles para ti en el tablero del juego de la vida. ¿Por qué le llamamos un juego a la vida? Porque venimos aquí a este plano existencial para experimentar, para divertirnos, para disfrutar, pero también para aprender y lograr nuestras metas, nuestros sueños, nuestros deseos y para evolucionar. Así que mi querido Sagitario, recuerda que este juego nosotros nada más disponemos las fichas. Las fichas, tú decides cómo las usas, tú eres el jugador, tú eres el estratega. Esto no es una lectura del futuro, esto es una lectura de las energías del presente y podemos proyectar algo hacia tu futuro, las posibilidades, las probabilidades que juegan a tu favor, pero tú decides qué haces con esas probabilidades, mi querido Sagitario. Así que vamos a empezar. Te pido que pongas en este momento en tu mente una situación que te esté preocupando recientemente, una situación que sea importante para ti y que quieras saber cómo se va a desarrollar y cuál es el consejo del tarot. Concéntrate, respira, piensa en eso y mientras nosotros te vamos a agradecer muchísimo tu suscripción, tu like, tus comentarios, que nos cuentes si esta lectura te hace sentido y que actives lo mejor de esta lectura con un comentario aquí abajo que diga: hecho está, lo mejor de esta lectura llega a mi vida para mi mayor bien. Sin más, vamos a empezar a leer cómo se va a desarrollar esta situación. Bueno, lo que veo es que en este momento te encuentras celebrando en familia o con tus amigos. Es un momento de celebración, me hace mucho sentido porque pueden ser las fechas decembrinas y aquí veo claramente dos ases. Tengo as de espadas y tengo as de oros, tengo al paje de oros, pero también tenemos conflicto, mi querido Sagitario. Vamos a tratar de leer cómo se está desarrollando esto, de qué se trata, qué es lo que te está preocupando. Bueno, pues tenemos dos posibilidades en tu camino. Tenemos dos inicios, uno que tiene que ver con tu economía y otro que tiene que ver con un tema de tu razón, digámoslo así. Estás entre dos caminos por elegir. La razón te dice que esta situación económica que te presentaron, estás en una disyuntiva. Hay una situación económica que te puede redituar poquito si tú sigues la voz de tu razón, pero si sigues la voz del dinero, sabes que te arriesgas a tener una traición. Vamos a entender cómo se está disputando esta situación. Mira, ahorita, aunque te encuentras celebrando, aunque te encuentras, sí, un poco distraído en estas fiestas, te sientes muy enojado con una persona que
que te pudo haber traicionado en temas económicos. Ojo, una persona que sientes que te robó, que sientes que te quitó lo que es tuyo, algún socio que te jugó chueco. Y si tú decides hacer uso de la razón y de la verdad e ir a pelearte con esta persona, sabes que no vas a recuperar lo que esta persona te quitó. Sabes que esa persona se va a hacer un poco tonta, sabes que va a jugar como, ay, yo no sé, fue un error. Tú ya tienes la verdad en las manos, tú ya sabes lo que esta persona hizo en realidad. Ahora solamente estás molesto y estás entre decirle la verdad y obtener, o sea, como que perder dinero si lo sacas de tu sociedad, o estás en la posibilidad de tomar el camino de la abundancia y seguir permitiendo que esta persona te traicione y te vea la cara. Puede ser no solo a ti, a lo que entiendo en esta energía del dinero, puede ser que del dinero de la celebración, es que puede ser que a todo tu equipo esta persona los traicionó. Estoy hablando, por ejemplo, de personas que tienen una sociedad con amigos. Estoy hablando de personas que pusieron un negocio juntos. No son solo tú y esa persona. Hay más personas involucradas. Pueden ser varios socios. Pero tú descubriste la verdad sobre una persona que los estaba engañando, que les estaba jugando chueco en el dinero, que a lo mejor estaba sacando dinero de la caja chica o pagando sus deudas con dinero de las utilidades que eran para todos, y tú te diste cuenta porque hubo un momento en el que tú te metiste a revisar estados de cuenta, por ejemplo, y viste esta traición. Ahora, te voy a decir una cosa, mi querido y adorado Sagitario. Se están presentando dos posibilidades. Te decía, hablan con esta persona, le echan como la bronca, le hacen saber que ustedes ya se dieron cuenta de la situación y que no van digamos como a permitir más abusos, y esta persona se va con su dinero y ya se perdió ese dinero para siempre, o están por elegir el camino de, bueno, si sacamos a esta persona y ponemos orden en nuestro proyecto, es posible que esta persona en algún momento deje de traicionarnos y de robar, y sabes que con esta persona son más fuertes, que esta persona inyecta mucho capital también al proyecto, trae muchos clientes, y entonces por eso están pensando si la dejan ir o no. Entonces estás entre esa disyuntiva y vamos a clarificar con dos cartas que te va a decir el tarot. Como consejo, deja atrás los sentimientos, la amistad que tienes con esta persona, dale la espalda y haz justicia. Prefiero que camines solo y te esfuerces 3 veces más a que esta persona te siga traicionando. Ahí está el consejo del tarot, la clarificación de esta situación. Debes dejar ir a esa persona y debes reclamar lo que es tuyo. No permitas que esta persona se salga con la suya, no permitas que esta persona se vaya impune y siga teniendo la posibilidad de robar, porque en cuanto tenga la oportunidad lo va a volver a hacer, mi querido Sagitario. Hasta aquí esta tirada. Vamos ahora a sacar tu tirada del amor, mi querido Sagi. En el amor vamos a hacer esta tirada general y va a aplicar para las personas que se encuentran en pareja o solteras. Tú has estado pensando en cosas del pasado, estás triste porque ves hacia atrás y piensas en lo que has perdido o cómo ha cambiado tu relación. Si estás soltero, piensas en lo que has perdido, las parejas que has tenido, cómo te has equivocado y te reprochas mucho tus equivocaciones. También te reprochas mucho haber permitido que te traicionaran. No estás en paz, no puedes tener tranquilidad y tampoco estás avanzando. Esto había pasado en el pasado, o sea, habías estado con esta energía de melancolía y de reproche hacia ti, sobre todo por dejar que tu pareja
o las personas que estuvieron contigo en el pasado pasarán por encima de ti, pero ahora te veo mucho más tranquilo, has sanado, ya no te sientes carente, ya no te sientes melancólico y te veo en una relación. Si estás en una relación, te veo en una relación equilibrada, muy fértil, que puede llegar a crecer, a fortalecerse y a ser la relación que tú esperas. Pero si estás soltero, ahora te veo también tranquilo, satisfecho con lo que has logrado, con lo que has aprendido, con el camino andado y con el duelo realizado. Por fin lo dejas atrás y empiezas a disfrutar de tu momento presente. Mi querido Sagi, te veo muy bien. Ahora, en el tema del futuro, ¿qué se ve? Va a haber problemas en la familia, va a haber problemas en la relación, porque tú te estás aislando, porque tú de pronto tiendes a hacerte el solitario y porque levantas muros y empiezas a alejarte de tu pareja. Aquí lo que te recomienda el tarot para evitar el dolor y el sufrimiento en tu pareja es dejar de aislarte, no te aísles. Y para los que están solteros, mi querido Sagitario, la recomendación es, por favor, no te aísles, sal, socializa, porque sí, estás bien ahora en la soltería, ahora te siento así, te siento tranquilo, pero si continúas aislándote de todo, sin salir, sin conocer gente nueva, vas a empezar a sufrir los estragos de la soledad. Mi querido Sagitario, dime si esto te hace sentido, dime si esto tiene que ver contigo y dime si vas a seguir este consejo: no aislarte, no levantar muros frente a tu pareja y sobre todo en esta situación de sociedad no permitas que el amor por esa persona o el apego a esa persona te ganen. Dale la espalda a los problemas y esa persona que te traicionó, deja que salga de tu vida. Ahora, en el tema de dinero, ¿cómo viene para ti la energía de las finanzas, mi querido Sagi? Has sido irresponsable con tus gastos, has adquirido deuda, te empiezas a estresar y te veo peleando también con tu pareja por temas de dinero. Si no es con la pareja, es con tu familia, empiezas a pelearte porque te piden o porque no tienes y porque crees que abusan de ti, pero lo que pasa es que no estás en situación de dar porque has sido un poco irresponsable con tus finanzas. Ahora lo que te pide el tarot es que por favor te calmes, que medites sobre cómo has llevado tus finanzas, medites también en la manera de traer a tu vida nuevos ingresos y de generar mayores. También probablemente el tema de aquí arriba, en donde vimos que un socio o una socia traicionó a tus socios, a tu sociedad en general, o metió mano de dinero donde no debía, bueno, te ha tenido tenso, te ha tenido enojado, y es importante que descanses, que te des la oportunidad de estos días de Navidad, de que no hay trabajo, te des la oportunidad de relajarte, de meditar en lo que tienes, de agradecerlo y de resolver este tema de arriba, porque está muy ligado a tu situación económica. Perdona, ten claridad, recuerda que la claridad para esta situación, el mejor consejo es que trabajes mejor solo que mal acompañado, y no solo tú con las personas con las que sí confías, en las que no te han defraudado. Trabaja mejor sin esa persona que pareciera que si se va hay una gran pérdida, pero no se pierde nada. Solamente tomas una decisión y trabajas con personas que estás seguro que no te van a traicionar. Pero para empezar tienes que disfrutar de un buen descanso, de una buena oportunidad de meditar sobre los temas financieros y tomar las mejores decisiones de cara al nuevo año 2025. Si no estás escuchando tú cuando estoy grabando, lo estoy grabando este video a finales del 2024, estamos a pocos días de que se acabe el año y es importante pues que esperes un poquito de paciencia, y si no estamos ya, este video llegó a ti ya en otro momento, pues te invito a que tengas paciencia y que en un par de semanas empieces a tomar las decisiones necesarias para aclarar este camino financiero. Sin más, te agradezco mucho tu presencia en esta lectura, en este video. Espero tus comentarios, espero tu like. Es la manera de materializar y agradecer lo mejor de esta lectura. Por favor, deja en los comentarios lo que te gustó. Deja, si no estás de acuerdo, también cuéntanos que no te resonó.
Y recuerda que yo siempre estoy aquí para contestarte de la mejor manera y dar seguimiento a tus solicitudes, a tus sugerencias y a todo lo que nos compartes. Muchísimas gracias por estos minutos. Ten muchísimas bendiciones. Te deseo un maravilloso día. Namaste.